La hija del millonario estaba en coma desde hace 3 años, pero el toque de un niño pobre lo cambió todo. El estómago le dolía tanto que ya no podía fingir que no tenía hambre. Tomás se pegó contra la pared del callejón, esperando que los guardias de seguridad pasaran de largo. Sus pies descalzos estaban helados contra el pavimento de Buenos Aires, y la remera rota no lo protegía del viento frío de la madrugada. Llevaba 3 días sin comer nada más que las migajas que encontraba en los basureros. A los 7 años ya sabía que rogar no servía de nada. La gente lo miraba como si fuera invisible o peor, como si fuera un problema que preferían no ver. La panadería de la esquina siempre botaba pan del día anterior. El señor que trabajaba ahí a veces le daba un pedazo, pero hoy había otro empleado, uno que gritaba mucho y que había llamado a seguridad apenas vio a Tomás acercarse. El olor a pan recién horneado lo mareaba. No podía irse con las manos vacías otra vez. No cuando Elena lo esperaba. Elena no existía realmente, pero Tomás hablaba con ella todas las noches antes de dormir en el refugio abandonado donde se escondía. Le contaba sobre su día, sobre las cosas que había visto, sobre los sueños raros que tenía donde una niña le cantaba canciones que él conocía, pero nunca había escuchado. Los guardias doblaron la esquina. Era su oportunidad. Tomás corrió hacia la vitrina, agarró el primer pan que pudo alcanzar y salió disparado por la calle. Los gritos detrás de él se hacían más fuertes, pero sus piernas flacas siempre habían sido rápidas. Esquivó un auto, saltó sobre un charco y siguió corriendo hasta que el sonido de las sirenas se perdió en la distancia. No vio el hoyo en la vereda. El mundo se inclinó de repente. Su rodilla se estrelló contra el concreto y sintió como algo caliente le corría por la pierna. El pan roto hasta la alcantarilla. Tomás se quedó ahí tirado, viendo cómo su única comida desaparecía en el agua sucia. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien, mi niño? Una mujer con uniforme blanco se acercó corriendo. Tenía el pelo canoso recogido en una cola y los ojos más bondadosos que Tomás había visto en mucho tiempo. No pasa nada, señora, ya me voy. Trató de levantarse, pero la pierna no le respondía bien. La herida era más profunda de lo que pensaba. No te vas a ningún lado con esa herida. Soy enfermera. Trabajo en el hospital de acá cerca. Te voy a curar. Sí. Tomás quiso correr, pero algo en la voz de la mujer lo tranquilizó. Además, le dolía mucho para seguir huyendo. El hospital era un mundo completamente diferente. Pasillos blancos que olían a desinfectante, personas con batas caminando apuradas, máquinas que hacían ruidos extraños. La enfermera, que se llamaba Carmen, lo llevó a una sala pequeña y le limpió la herida con cuidado. ¿Cómo te llamas, mi amor? Tomás. ¿Y tus papás, Tomás, saben dónde estás? Tomás se encogió de hombros. Era más fácil que explicar que no tenía papás, que no tenía a nadie. Carmen le puso una venda en la rodilla y le dio un sándwich que tenía guardado en su bolsa. Tomás se lo comió tan rápido que casi se ahoga. Espérame aquí un ratito. Sí, voy a buscar unos papeles. Cuando Carmen salió, Tomás se quedó solo en el cuarto pequeño, pero los ruidos del hospital lo ponían nervioso. Había demasiada gente, demasiadas voces. Necesitaba encontrar un lugar más silencioso. Salió del cuarto y empezó a caminar por los pasillos. Nadie le prestó atención. Todos estaban muy ocupados. Subió unas escaleras, dobló a la izquierda, luego a la derecha. El hospital era como un laberinto hasta que encontró una puerta entreabierta. El cuarto de adentro estaba en penumbras, casi en silencio. Solo se escuchaba un sonido constante, como un pitidito suave. Tomás entró sin hacer ruido. En la cama había una niña. Parecía dormida, pero algo en ella era diferente. Tenía tubitos conectados y máquinas alrededor que parpadeaban con luces verdes y rojas. Su pelo castaño estaba extendido sobre la almohada blanca y su cara se veía muy pálida. Tomás se acercó despacio. La niña le recordaba a Elena, la amiga imaginaria con la que hablaba todas las noches. Se parecían tanto que le dio escalofríos. Sin pensarlo mucho, extendió la mano y tocó los dedos de la niña. El monitor que estaba al lado de la cama empezó a hacer ruidos diferentes. Las líneas verdes que se movían despacito de repente se volvieron más rápidas, más altas. Los pitidos cambiaron de ritmo. Tomás retiró la mano asustado. La puerta se abrió de golpe.
Enfermeras y doctores entraron corriendo, gritando palabras que él no entendía. Alguien lo apartó de la cama y siguieron revisando a la niña con máquinas y linternitas. «Llamen al señor Noriega ahora mismo», gritó uno de los doctores. En medio del caos, un hombre alto, vestido con un traje caro, entró al cuarto. Tenía el pelo gris perfectamente peinado y zapatos que brillaban. Sus ojos recorrieron la escena hasta que se detuvieron en Tomás. Esteban Noriega miró al niño sucio y descalzo que estaba parado junto a la cama de su hija y algo en su pecho se movió de una manera que no había sentido en años, algo que no podía explicar, pero que lo hacía querer acercarse y no dejar que el niño se fuera. Esteban no podía apartar los ojos del niño. Había algo en el que le resultaba inquietante, como si estuviera viendo un fantasma. El chico tenía la misma edad que Elena cuando cayó en coma hace 3 años, pero no era solo eso, era algo más profundo, más perturbador. ¿Cómo se llama?, le preguntó al doctor Mendoza sin dejar de mirar a Tomás. No lo sabemos, señor Noriega. Parece ser un niño de la calle. Entró sin permiso al cuarto de su hija. Tomás se pegó contra la pared tratando de hacerse invisible. El hombre del traje lo miraba de una manera extraña, como si lo conociera, pero Tomás estaba seguro de que nunca lo había visto antes. La gente rica como esa no se fijaba en niños como él. ¿Qué estabas haciendo aquí? Esteban se acercó despacio, como si no quisiera asustarlo. Nada, señor. Solo me perdí. Ya me voy. No te voy a lastimar. Solo quiero saber por qué entraste a este cuarto. Tomás se encogió de hombros. No sabía cómo explicar que algo lo había jalado hacia esa habitación como si perteneciera ahí. Está muy callada. Pensé que estaba sola. La respuesta le pegó a Esteban como un puñetazo. Elena había estado sola durante 3 años, conectada a máquinas, sin nadie que realmente la acompañara, excepto por sus visitas diarias, que se habían vuelto más cortas con el tiempo. ¿Cómo te llamas? Tomás. ¿Tomás? ¿Qué más? El niño lo miró confundido. Nunca había necesitado un apellido. En la calle solo era Tomás. Solo Tomás. Esteban se agachó para quedar a la altura del niño. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña cicatriz en el hombro izquierdo, apenas visible por el agujero de la remera rota. Una marca en forma de media luna, exactamente igual a la que Elena tenía en el mismo lugar. El aire se le atascó en los pulmones. ¿De dónde sacaste esa cicatriz?, preguntó señalando el hombro del niño. Tomás se tocó la marca sin pensar. Siempre la tuve desde que me acuerdo. ¿Y tus padres dónde están? No tengo. Nunca tuviste. No sé. La señora Marta dice que me encontraron cuando era muy chiquito, pero ella se murió. Esteban sintió que el mundo se movía debajo de sus pies. La cicatriz era idéntica, el tamaño, la forma. La ubicación exacta. Elena se la había hecho cuando era bebé, durante una cirugía menor que habían tenido que hacerle a los pocos días de nacer. ¿Cómo podía otro niño tener exactamente la misma marca en él? ¿Mismo lugar? Doctor Mendoza, necesito hablar con usted en privado. Dejaron a Tomás con una enfermera y salieron al pasillo. Esteban tenía 1000 preguntas golpeándole la cabeza, pero empezó por la más lógica. Quiero que revise todos los registros del nacimiento de Elena. Todo, desde el parto hasta el alta médica. Puedo preguntar por qué, señor Noriega, ese niño tiene una cicatriz idéntica a la de mi hija. En el mismo lugar exacto. El doctor frunció el ceño. Debe ser una coincidencia. Las cicatrices de cirugías menores. No es coincidencia. Quiero esos registros hoy mismo y quiero que sea discreto. Esteban regresó al cuarto de Elena. Tomás estaba sentado en una silla al lado de la cama, mirando a la niña con una expresión que no podía descifrar. Parecía triste, pero también aliviado, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. ¿Por qué no te vas a casa?, le preguntó Esteban. No tengo casa. ¿Dónde duermes? En lugares. La respuesta vaga le dolió más de lo que esperaba. Si sus sospechas eran ciertas, si había alguna posibilidad de que este niño fuera, no era imposible. Elena había tenido un parto normal. Bueno, no exactamente normal. Había habido complicaciones. Había perdido mucha sangre. Había estado sedada durante horas. Pero los doctores le habían dicho que todo había salido bien, que Elena era una niña sana,
Pero, ¿qué pasaba si no le habían dicho toda la verdad? Tomás, ¿te gustaría quedarte aquí esta noche en el hospital? Tenemos cuartos para pacientes. El niño lo miró desconfiado. ¿Por qué? Porque creo que Elena se sintió mejor cuando la tocaste y porque no me gusta la idea de que duermas en la calle. Tomás miró a la niña en la cama. Algo en su pecho se calmaba cuando estaba cerca de ella, como si hubiera encontrado una pieza que no sabía que le faltaba. ¿Puedo quedarme aquí con ella? Sí. Esa noche, mientras Tomás dormía en una silla junto a la cama de Elena, Esteban no pudo cerrar los ojos. Tenía el teléfono en la mano listo para hacer llamadas que cambiarían todo. Pero primero necesitaba estar seguro, porque si estaba en lo correcto, entonces los últimos 7 años habían sido una mentira. Y él tenía un hijo que había crecido solo en las calles mientras él lloraba por una hija que nunca estuvo realmente sola. Tomás despertó antes del amanecer. El hospital estaba más silencioso a esa hora. Solo se escuchaban los sonidos de las máquinas y los pasos lejanos de las enfermeras en el pasillo. La silla no era cómoda, pero había dormido en lugares peores. Se estiró y miró a Elena. Seguía igual que ayer, muy quieta, muy pálida, pero algo había cambiado en su cara. Ya no se veía tan sola. «Buenos días», le susurró, aunque sabía que no podía escucharlo. Sin pensarlo mucho, se acercó a la cama y tomó su mano. Era pequeña y fría, pero suave, como la mano de alguien que había estado esperando mucho tiempo. ¿Sabes qué? Tengo una canción que siempre me hace sentir mejor cuando tengo miedo. No sé de dónde la saqué, pero la conozco desde siempre. Empezó a cantarle bajito una melodía que venía de algún lugar profundo de su memoria. Duerme, mi niña, duerme ya, que la luna te cuidará. Cierra los ojos. No tengas miedo, que aquí conmigo siempre puedes. Las palabras salían solas como si las hubiera cantado 1000 veces antes. No sabía por qué conocía esa canción, pero cada vez que la cantaba se sentía menos solo. Mientras cantaba, algo extraño pasó. Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. Tomás se quedó helado. Los niños dormidos podían llorar. Señorita Elena, ¿me está escuchando? La lágrima siguió su camino hasta la almohada. Tomás no sabía si debía llamar a alguien o quedarse callado. Decidió seguir cantando, pero más bajito. Desde la puerta alguien lo observaba. Carmen, la enfermera que lo había ayudado el día anterior, estaba parada en el umbral con los ojos muy abiertos. Había venido a revisar a Elena como todas las mañanas, pero se había quedado paralizada al escuchar la canción. Esa melodía la conocía. Hace 3 años, cuando Elena había llegado al hospital después del accidente, su madre se quedaba día y noche cantándole esa misma canción. Elena Noriega le decía que era una canción de cuna que su abuela le había enseñado, una melodía muy vieja que había pasado de madre a hija durante generaciones. Pero la señora Elena había muerto hace 2 años. Nadie más conocía esa canción. ¿Cómo podía un niño de la calle saber una melodía tan personal, tan íntima de la familia Noriega? Carmen entró al cuarto de espacio tratando de no interrumpir. Tomás siguió cantando, completamente concentrado en Elena. La niña tenía más lágrimas en las mejillas. ¿Dónde aprendiste esa canción, mi amor?, le preguntó Carmen cuando Tomás terminó. El niño se encogió de hombros. No sé, siempre la supe. Nunca nadie te la enseñó. No, a veces la escucho en mis sueños. Una señora me la canta, pero cuando me despierto no me acuerdo de su cara. Carmen sintió que se le erizaba la piel. Tenía que hablar con el señor Noriega inmediatamente. Lo encontró en la cafetería del hospital tomando su tercer café de la noche. Se veía cansado y preocupado como si no hubiera dormido nada. Señor Noriega, necesito contarle algo sobre el niño. Esteban levantó la vista. Había pasado toda la noche esperando los resultados de la investigación que había ordenado, tratando de no pensar en posibilidades que parecían imposibles. ¿Qué pasa con él? Estaba cantándole a Elena, una canción que su esposa solía cantarle cuando estaba internada. ¿Cuál canción? Carmen se la cantó bajito, la misma melodía que acababa de escuchar. Esteban dejó caer la taza de café. Esa canción era de la familia de Elena. Su abuela se la había enseñado. Nadie más la conocía. Pues el niño la sabe completa. Y señor Noriega, Elena lloró cuando la escuchó. Esteban se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Lloró.
Sí. Lágrimas reals. Nunca había visto nada igual en Tía Araños. Corrieron hacia el cuarto de Elena. Tomás seguía sentado junto a la cama, pero ahora le estaba contando algo a la niña en voz baja. Le estoy contando sobre los gatos que viven en el callejón donde duermo. Son muy lindos, pero están flacos como yo. Si tuviera comida, les daría. Esteban se acercó despacio. Podía ver las marcas húmedas en las mejillas de Elena. Tomás, ¿me dejas revisar algo? El niño asintió. Esteban tomó un hisopo estéril que había traído y frotó suavemente el interior de la mejilla de Tomás. ¿Qué está haciendo?, preguntó Tomás. Solo un examen para asegurarme de que esté sano. Era mentira. Esteban había ordenado una prueba de ADN de emergencia. En unas horas sabría si sus sospechas más locas eran ciertas, porque un niño de la calle no podía conocer la canción de cuna secreta de su familia muerta. Un niño de la calle no podía tener la misma cicatriz que su hija y un niño de la calle no podía hacer llorar a alguien que llevaba 3 años sin responder a nada, a menos que no fuera realmente un niño de la calle, a menos que fuera su hijo. Los resultados llegaron 3 días después. Esteban los leyó 5 veces antes de aceptar lo que decían las letras negras sobre el papel blanco. 99,7% de probabilidad de paternidad. Tomás era su hijo biológico, el gemelo de Elena. Esteban se quedó sentado en su oficina durante 1 hora con el papel temblando en sus manos. Todo lo que creía saber sobre el nacimiento de Elena había sido una mentira. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Llamó al doctor Mendoza. Necesito ver todos los registros del parto de mi esposa. Ahora ya se los envié ayer por correo. Quiero originales, los archivos físicos, todo lo que tenga el hospital. 1 hora después estaba en el sótano del hospital revisando cajas polvorientas llenas de papeles viejos. El doctor Mendoza lo ayudaba, aunque se veía incómodo. Aquí está, dijo Mendoza sacando una carpeta gruesa. El expediente de Elena Noriega, julio de 2018. Esteban abrió la carpeta y empezó a leer. Al principio todo parecía normal. Trabajo de parto prolongado, complicaciones menores, sedación por pérdida de sangre. Pero después encontró algo extraño. En una hoja había una anotación manuscrita que decía, segundo bebé, varón, 2,8 kilogramos. Pero esa línea estaba tachada con tinta negra, casi borrada por completo. ¿Qué significa esto?, le preguntó a Mendoza señalando la anotación. El doctor se puso pálido. No lo sé. Debe ser un error. Los hospitales no cometen ese tipo de errores, doctor. Esteban siguió revisando. Encontró más inconsistencias. Un registro de medicamentos que indicaba dosis para 2 bebés, una nota sobre separación de gemelos que también estaba parcialmente borrada. Y lo más extraño de todo, una hoja de alta que faltaba de la secuencia numerada. Quiero hablar con todo el personal que trabajó ese día. Señor Noriega, eso fue hace 7 años. Mucha gente ya no trabaja aquí. Entonces, consígame una lista de todos los que estuvieron de turno. Todos. Le tomó 2 días rastrear a las personas. La mayoría ya no trabajaba en el hospital. Algunos se habían mudado de ciudad, otros habían cambiado de profesión, pero finalmente encontró a alguien que recordaba algo. Marta Vázquez, una enfermera que había renunciado pocas semanas después del parto de Elena. Vivía en un barrio humilde al sur de Buenos Aires. Esteban manejó hasta su casa. Era una casita pequeña con un jardín descuidado. Marta lo recibió en la puerta. Una mujer de unos 60 años con el pelo gris y las manos temblorosas. Señor Noriega, ¿qué hace aquí? Necesito hablar con usted sobre el parto de mi esposa. Julio de 2018. Marta se puso muy nerviosa. No sé de qué me habla. Creo que sí sabe. Mi esposa tuvo gemelos, ¿verdad? La mujer empezó a llorar. Por favor, váyase. No puedo hablar de eso. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hicieron con él? Marta lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su esposa perdió mucha sangre. Estuvo inconsciente durante horas. Cuando despertó, le dijimos que había tenido una niña sana. Eso era verdad. Pero también había un niño. Marta asintió despacio. El doctor Herrera nos dijo que era mejor así, que usted ya tenía muchos problemas con el negocio, que no podía criar 2 bebés con una esposa enferma,
que el niño estaría mejor en otra familia. Esteban sintió que la rabia le quemaba el pecho. Herrera organizó una adopción ilegal. No era ilegal. Bueno, no exactamente. Los papeles decían que el bebé había nacido muerto. ¿Y dónde está ahora el doctor Herrera? Se fue del país poco después. No sé dónde está. ¿Y mi hijo, a quién se lo dieron? Marta lloró más fuerte. Una amiga mía, Carla Mendoza. Pero ella murió cuando el niño tenía como 3 años. Después no sé qué pasó con él. Esteban se quedó callado durante un minuto largo. Todo empezaba a tener sentido. Tomás había dicho que una señora Marta lo había encontrado cuando era chiquito, pero que ya había muerto. Probablemente se refería a Carla. ¿Por qué lo hicieron? El doctor Herrera decía que era lo mejor para todos, que había familias que no podían tener hijos, que necesitaban bebés. Yo necesitaba el dinero. Mi esposo estaba enfermo. ¿Cuántos bebés? Marta no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. ¿Mi esposa sabía algo? No, nunca supo que había tenido gemelos. El doctor le dijo que había perdido mucha sangre, que había estado confundida, que los medicamentos le habían causado alucinaciones. Esteban se levantó. Tenía ganas de gritar, de romper algo, de encontrar al doctor Herrera y hacerle pagar por lo que había hecho. Pero primero tenía que volver con Tomás. Su hijo había crecido solo en las calles mientras él lloraba la pérdida de su esposa y se preocupaba por Elena. 7 años perdidos, 7 años que nunca podría recuperar, pero al menos ahora sabía la verdad. Y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para arreglar lo que otros habían roto. Tomás había empezado a sentirse cómodo en el hospital. Llevaba una semana durmiendo en el cuarto de Elena, cantándole todas las mañanas y contándole historias por la tarde. Las enfermeras le traían comida y ropa limpia y por primera vez en mucho tiempo no tenía que preocuparse por dónde iba a dormir. Pero esa sensación de seguridad se rompió en pedazos cuando escuchó la conversación. Estaba volviendo del baño cuando oyó la voz del señor Noriega en el pasillo hablando con un hombre en traje que no conocía. Necesitamos actuar con cautela, doctor Ramírez. No podemos exponer al chico todavía. Si los medios se enteran de que encontramos al gemelo de Elena después de 7 años, va a ser un escándalo. ¿Y qué propone? Primero tenemos que preparar todo legalmente, cambiar su nombre, conseguir documentos, inventar una historia creíble, no puede aparecer de la nada sin explicaciones. Y mientras tanto, el niño se queda aquí en observación hasta que decidamos qué hacer con él. Tomás sintió que se le helaba la sangre, decidir qué hacer con él, como si fuera un problema que resolver, un objeto que mover de un lugar a otro. ¿Ha considerado la posibilidad de enviarlo a una institución temporal solo hasta que esté todo arreglado? No voy a mandar a mi hijo a un orfanato después de todo lo que ha pasado. Las palabras rebotaron en la cabeza de Tomás. Su hijo, el señor Noriega creía que era su hijo. Era imposible. Los padres no abandonaban a sus hijos. Los padres no dejaban que sus hijos crecieran solos en la calle, pero las siguientes palabras lo asustaron más. Entonces, mantengámoslo aislado, sin visitas, sin contacto con el exterior, hasta que tengamos un plan definitivo. Tomás se pegó contra la pared tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Lo iban a encerrar tal vez por meses, tal vez para siempre. Y todo por algo que él no entendía. Algo sobre ser gemelo de Elena y aparecer en los periódicos. No podía quedarse ahí. Esa noche, cuando todas las enfermeras estaban ocupadas con otros pacientes, Tomás se acercó a la cama de Elena por última vez. «Me tengo que ir», le susurró. «El señor Noriega dice que soy tu hermano, pero creo que está confundido. Los hermanos no se abandonan. Los hermanos se cuidan». Le tocó la mano como había hecho todas esas noches. «Si algún día despiertas, quiero que sepas que me gustó conocerte. Mi hiciste sentirme solo». Se fue sin hacer ruido, usando las escaleras de emergencia que había memorizado durante su primera semana. El hospital de noche era diferente, más oscuro, más silencioso. Pero Tomás conocía bien la oscuridad. Las calles de Buenos Aires lo recibieron con el frío familiar de siempre. Sus pies descalzos conocían cada grieta de la vereda, cada atajo entre los edificios. Había sobrevivido 7 años sin el señor Noriega. Podía seguir haciéndolo.
Pero después de 2 días sin comer y durmiendo en cajas de cartón, se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ya no podía fingir que estar solo no le dolía. Ya no podía cantar las canciones de cuna sin pensar en Elena. Ya no podía cerrar los ojos sin ver la cara preocupada del señor Noriega. El tercer día, mientras buscaba comida en un basurero detrás de un restaurante, vio a una mujer mayor sentada en el suelo recostada contra una pared. Estaba muy flaca y tosía mucho. Parecía enferma. «Está bien, señora». La mujer levantó la vista. Tenía los ojos hundidos y la piel amarillenta. «¿Eres tú el niño del hospital, el que estuvo con la niña en coma?» Tomás se quedó helado. ¿Cómo sabía esa mujer sobre Elena? No sé de qué habla. Si sabes, te vi en las noticias. Dijeron que un niño había hecho reaccionar a la hija de Esteban Noriega. Salí en las noticias. La mujer asintió y siguió tosió. Me llamo Marta Vázquez. Yo trabajé en ese hospital hace muchos años. El nombre le sonaba familiar, pero no sabía de dónde. ¿Me conoce? Marta lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi niño, te conozco desde que naciste. Y entonces le contó todo. Le contó sobre el parto, sobre los gemelos, sobre el doctor que había decidido separarlos. Le contó sobre Carla, la mujer que lo había criado hasta los 3 años y que había muerto sin poder cuidarlo más. Tu papá no sabía nada, le dijo entre lágrimas. Él nunca supo que existías. Nosotros le mentimos. Yo le mentí. Tomás se sentó en el suelo junto a ella tratando de entender. ¿El señor Noriega es realmente mi papá? Sí. Y Elena es tu hermana, tu gemela. ¿Por qué me separaron de ellos? Marta lloró más fuerte. Porque fuimos unos cobardes, porque necesitábamos dinero, porque creímos que sabíamos lo que era mejor para todos. Tomás se quedó callado durante mucho tiempo. Todo lo que había creído sobre su vida era mentira. Había tenido una familia desde el principio, una familia que nunca supo que él existía. Está muy enojado conmigo el señor Noriega. No está enojado contigo, mi amor. Está enojado con nosotros y tiene razón. Cuando Marta murió esa misma noche tosiendo sangre en el callejón frío, Tomás se quedó junto a su cuerpo hasta que llegó la ambulancia. Lloró por ella, pero también lloró por todo lo que había perdido, por la infancia que nunca tuvo, por los abrazos que nunca recibió, por las canciones de cuna que tuvo que aprender solo en sus sueños. Pero sobre todo lloró porque ahora sabía que Elena realmente era su hermana y él la había abandonado cuando más lo necesitaba. Tomás estuvo caminando por las calles durante horas después de que se llevaran el cuerpo de Marta. Sus pies lo llevaron sin rumbo fijo, pero su corazón sabía exactamente a dónde tenía que ir. De vuelta al hospital, de vuelta a Elena, de vuelta a Esteban, su papá. La palabra se sentía extraña en su mente, como ropa que no era de su talla. Había crecido 7 años sin padre, imaginándose que tal vez había sido abandonado por algún hombre malo que no lo quería. Nunca se había imaginado que su papá también había sido víctima, que también le habían mentido. Llegó al hospital cuando estaba amaneciendo. Los guardias de seguridad lo conocían de su semana anterior, así que lo dejaron pasar sin preguntas. Subió por las escaleras despacio, preparándose para lo que fueran a encontrar. El cuarto de Elena estaba lleno de flores nuevas, rosas blancas, margaritas, un ramo enorme de girasoles junto a la ventana. En la silla donde él solía dormir había una manta doblada y una almohada, como si alguien hubiera estado esperando que regresara. Esteban estaba parado junto a la cama tomando la mano de Elena. Se veía más viejo que hace 3 días, con ojeras profundas y el traje arrugado. Cuando escuchó los pasos, se dio vuelta. Sus ojos se encontraron. Tomás esperaba gritos, reproches, tal vez que llamara a seguridad para que se lo llevaran. Pero Esteban solo lo miró con una expresión que nunca había visto antes, algo que parecía dolor y alivio al mismo tiempo. Pensé que no ibas a volver, dijo Esteban con voz ronca. Yo también pensé eso. Se quedaron en silencio durante 1 minuto. Tomás no sabía si acercarse o quedarse junto a la puerta. Todo se sentía diferente ahora que sabía la verdad. Hablé con Marta Vázquez, dijo finalmente. Esteban cerró los ojos. ¿Te contó todo? Sí. Me contó que usted no sabía nada, que le mintieron y me contó que tú tampoco sabías nada, que fuiste víctima igual que yo.
Las palabras salieron más duras de lo que Tomás había planeado. Pero usted es adulto. Usted tenía dinero, tenía poder. Si hubiera querido encontrarme, me habría encontrado. No sabía que existías, Tomás. Durante 7 años creí que solo tenía una hija y ahora que sabe. Esteban se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarlo otra vez. Ahora que sé, quiero que vuelvas a casa. Quiero que seas parte de esta familia. ¿Qué familia? Elena está dormida y su esposa está muerta. La crueldad de sus propias palabras lo sorprendió, pero no pudo evitarlas. Había demasiada rabia acumulada en su pecho. Esteban se quedó callado. Tomás tenía razón. ¿Qué clase de familia podían formar un hombre que había perdido a su esposa, una niña en coma y un chico que había crecido solo en las calles? No sé qué clase de familia, admitió Esteban. Pero sé que quiero intentarlo. Si tú también quieres. Tomás miró a Elena, su hermana, su gemela, la mitad de él que nunca supo que le faltaba. ¿Puedo quedarme con ella un rato? Por supuesto. Esteban salió del cuarto, pero Tomás lo escuchó quedarse en el pasillo. No se había ido realmente, solo le estaba dando espacio. Se acercó a la cama y tomó la mano de Elena, como había hecho tantas veces antes. Hola, hermana, le susurró. Supe la verdad. Resulta que somos gemelos. ¿Puedes creerlo? Le contó todo sobre Marta, sobre el doctor que los había separado, sobre los años que había pasado solo, sin saber que tenía familia. Le contó sobre el miedo, sobre la rabia, sobre la confusión de no saber si podía confiar en Esteban. No sé si puedo llamarlo papá, le dijo. No sé si él sabe cómo ser papá de un niño como yo, pero creo que tú me necesitas y creo que yo te necesito a ti. Empezó a cantarle la canción de cuna, la misma de siempre. Pero esta vez se dio cuenta de que no la había aprendido en sueños. La había aprendido en el vientre de su madre, escuchándola junto a Elena antes de que nacieran. Mientras cantaba, algo extraordinario pasó. Los dedos de Elena se movieron. Tomás se quedó helado sin dejar de cantar. Los dedos se movieron otra vez tratando de apretar su mano. Elena, ¿me estás escuchando? Los párpados de la niña temblaron, luego muy despacio, se abrieron. Sus ojos eran del mismo color que los de él, café oscuro con pequeñas manchitas doradas. Los ojos que había visto en el espejo toda su vida, pero que nunca había visto en otra persona. Elena lo miró y trató de sonreír. Su boca se movía como si quisiera hablar, pero no salía ningún sonido. No hables, le dijo Tomás. Solo mírame. Soy tu hermano. Soy Tomás. Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. Levantó la mano temblorosa y tocó la cara de Tomás. Como si quisiera asegurarse de que era real. Desde la puerta, Esteban observaba la escena con lágrimas en los ojos. Sus 2 hijos encontrándose por primera vez en 7 años, reconociéndose sin necesidad de palabras. No sabía si podía llamarse padre todavía. No sabía si Tomás algún día lo perdonaría por los años perdidos, pero sabía que iban a intentarlo, porque algunas cosas que fueron robadas a veces se pueden recuperar y a veces cuando se recuperan son más valiosas que antes. Elena parpadeó varias veces como si tratara de enfocar la vista después de un sueño muy largo. Sus ojos recorrieron el cuarto lentamente, las máquinas, las flores, la ventana con luz de mañana. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Pero cuando su mirada se posó en Tomás, algo cambió en su expresión, una chispa de reconocimiento, como si hubiera estado esperándolo toda la vida. Te conozco, susurró con voz ronca por años de silencio. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también te conozco. Siempre te conocí, pero no sabía cómo. Estabas en mis sueños. Cantabas esa canción. ¿Cuál canción? Elena trató de tararear la melodía, pero su voz no salía bien. Tomás entendió y empezó a cantarla bajito. Duerme, mi niña, duerme ya, que la luna te cuidará. Elena sonrió. Era una sonrisa débil, pero real. Esa siempre soñaba que alguien me la cantaba, alguien que me parecía mucho a mí. Somos gemelos, le dijo Tomás. Nos separaron cuando nacimos, pero ahora estamos juntos otra vez. Elena trató de incorporarse en la cama, pero estaba muy débil. Tomás la ayudó acomodándole las almohadas detrás de la espalda. ¿Dónde estuviste todos estos años? Le preguntó ella. En las calles.
Pero no quiero hablar de eso ahora. Quiero saber de ti. ¿Qué recuerdas? Elena cerró los ojos tratando de buscar en su memoria. Recuerdo el accidente. Estaba en el auto con mamá. Llovía mucho. Después todo se volvió oscuro, pero en la oscuridad siempre había alguien cantando. Siempre había una voz que me decía que no estaba sola. Esa era yo. No sabía cómo, pero siempre supe que tenías que estar en algún lugar esperándome. Esteban seguía en la puerta sin atreverse a interrumpir. Los doctores habían llegado y estaban detrás de él tomando notas y susurrando entre ellos sobre el milagro médico que estaban presenciando. Pero él solo podía ver a sus dos hijos conociéndose por primera vez. Elena miró hacia la puerta y vio a Esteban. «Papá», dijo y su voz sonó diferente, más segura. Esteban se acercó despacio. «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes?» Rara, como si hubiera estado dormida por mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo, papá?» 3 años. Elena procesó la información lentamente. «¿Y Tomás?» Él estuvo aquí todo el tiempo. Esteban miró a Tomás antes de responder. «No, Tomás acaba de llegar a nuestras vidas, pero va a quedarse si él quiere». Elena tomó la mano de Tomás con más fuerza. «Quiero que se quede. Se siente como si fuera la mitad que me faltaba». Tomás asintió, pero no dijo nada. Tenía muchas emociones confundidas en el pecho. Estaba feliz de que Elena hubiera despertado, emocionado de tener una hermana, pero también asustado de lo que significaba ser parte de una familia real. «¿Puedes contarme cómo viviste?», le preguntó Elena. Quiero saber todo. «No es una historia muy linda. No me importa. Eres mi hermano. Quiero conocer tu historia». Tomás le contó sobre los primeros años con Carla, la mujer que lo había cuidado hasta que murió. Le contó sobre las calles, sobre aprender a sobrevivir solo, sobre las noches frías y los días sin comida. Pero también le contó sobre las cosas buenas, los gatos callejeros que se habían vuelto sus amigos, las personas amables que a veces le daban comida, los atardeceres bonitos que veía desde los tensons, techos altos. «Siempre tuve la sensación de que faltaba alguien», le dijo, como si estuviera esperando a alguien que no sabía quién era. «Yo también sentía eso, incluso antes del accidente. Mamá me decía que era normal, que todos los niños tienen amigos imaginarios, pero tú no eras imaginario». «No, nunca fui imaginario». Los doctores querían hacer exámenes, tomar muestras, revisar las funciones neurológicas de Elena. Pero Esteban pidió que les dieran un poco más de tiempo. Este momento era demasiado importante para interrumpirlo con procedimientos médicos. «Tomás», dijo Elena después de un rato, «¿me puedes enseñar cómo sobrevivir? Quiero decir, si algo pasa, si tengo que cuidarme sola, ¿me puedes enseñar? ¿Por qué querrías aprender eso? Porque tú lo sabes y yo no. Porque somos gemelos y deberíamos saber las mismas cosas». Tomás sonrió por primera vez desde que había vuelto al hospital. «Está bien, te voy a enseñar, pero tú me tienes que enseñar cómo vivir en una casa, cómo ser parte de una familia». Trato hecho. Se dieron la mano. Un apretón suave pero firme, un pacto entre hermanos que habían perdido 7 años pero que estaban dispuestos a recuperar el tiempo. Esteban los observaba desde su silla tratando de no llorar. No sabía si era un buen padre. No sabía si podía darles a sus hijos todo lo que necesitaban después de tanto tiempo perdido, pero sabía que iba a intentarlo con todas sus fuerzas. Porque familia no era solo la sangre que compartías, era la elección de quedarse, de intentar, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido roto. Y por primera vez en años, Esteban tenía esperanza de que podrían lograrlo. 2 meses después, Elena ya podía caminar por los pasillos del hospital sin ayuda. Sus piernas estaban débiles después de 3 años sin usarlas. Pero cada día se volvía más fuerte. Los doctores decían que era un milagro, que la recuperación neurológica era extraordinaria. Tomás había aprendido a leer durante esas semanas. Elena le enseñaba todas las tardes usando libros de cuentos que Esteban traía de la librería. Al principio las letras se veían confusas, pero poco a poco empezaron a formar palabras y las palabras empezaron a contar historias. ¿Ya puedo irme a casa?, le preguntó Elena al doctor Mendoza durante una de sus revisiones. «Creo que sí, pero vas a necesitar fisioterapia y controles regulares». Elena miró a Tomás, que estaba sentado en la silla junto a la ventana.
Tomás viene conmigo. Esteban, que había estado organizando los papeles de la alta médica, levantó la vista. Eso depende de él. Tomás llevaba semanas evitando esa conversación. Elena había despertado. Estaba mejor. Pronto se iría del hospital, pero él no sabía si estaba listo para vivir en una casa de verdad, con reglas y horarios y expectativas que no entendía. ¿Cómo es su casa?, preguntó. Grande, respondió Elena. Tiene un jardín y una biblioteca, y mi cuarto tiene una ventana que da a los árboles. ¿Y dónde dormiría yo? Esteban se acercó. Tienes tu propio cuarto al lado del de Elena. Si quieres podemos decorarlo como te guste. Tomás no respondió. La idea de tener un cuarto propio se sentía irreal. Había dormido en cajas, en refugios abandonados, en bancos de plaza. Nunca había tenido un lugar que fuera solo suyo. ¿Y si no me gusta? ¿Y si hago algo mal? Entonces lo arreglamos, dijo Esteban. Las familias cometen errores, pero también los perdonan. ¿Y si quiero irme? La pregunta le dolió a Esteban, pero la respondió con honestidad. Entonces podrás irte. No te voy a obligar a quedarte. Esa noche Tomás soñó con una casa grande llena de cuartos vacíos. En el sueño, él caminaba por los pasillos buscando a Elena, pero no podía encontrarla. Despertó sudando y se quedó despierto hasta el amanecer. Cuando llegó el día de salir del hospital, Tomás aceptó ir con ellos, pero no porque estuviera seguro, sino porque Elena lo necesitaba. Y porque después de 7 años solo no sabía cómo estar solo otra vez. La casa de Esteban era efectivamente grande. Tenía escaleras de mármol, techos altos y cuadros en las paredes que costaban más dinero del que Tomás había visto en toda su vida. Su cuarto tenía una cama enorme, un escritorio de madera y ropa nueva colgada en el armario. ¿Todo esto es mío?, preguntó tocando las sábanas. Limpias. Todo tuyo, dijo Elena desde la puerta. Mi cuarto está al lado. Si tienes pesadillas o te sientes solo, puedes tocar la pared. Yo voy a tocar de vuelta. Los primeros días fueron raros. Tomás no sabía cómo usar los cubiertos correctos. No entendía por qué había que bañarse todos los días. Se sentía incómodo comiendo en la mesa grande del comedor. Esteban trataba de ser paciente, pero a veces Tomás veía frustración en sus ojos. No sé cómo hacer esto, le dijo Tomás a Elena una noche después de una cena particularmente tensa donde había tirado un vaso de agua. Yo tampoco, le respondió Elena. Papá y yo tuvimos 3 años para acostumbrarnos a estar solos. Ahora tenemos que aprender a ser una familia otra vez. ¿Crees que lo vamos a lograr? No sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Poco a poco empezaron a encontrar su ritmo. Esteban aprendió a no corregir todos los errores de Tomás, a dejar que algunas cosas pasaran. Tomás aprendió que podía hacer preguntas sin que lo regañaran, que podía tocar las cosas sin romperlas. Elena era el puente entre los dos. Traducía las frustraciones de Tomás para Esteban y las expectativas de Esteban para Tomás. Había días buenos y días malos, pero cada semana se sentía un poco más normal. Un día, mientras desayunaban, Tomás dijo, ¿puedo invitar a los gatos del callejón a vivir aquí? Esteban casi se ahoga con el café. Gatos son mis amigos. Están solos como yo estaba. Y ahora tienen hambre. Elena sonrió. Papá, podríamos adoptarlos. La casa es muy grande. Esteban miró a sus 2 hijos. Tomás lo observaba con esperanza, pero también con la preparación para la decepción que había aprendido en las calles. Elena tenía esa sonrisa que le recordaba tanto a su madre. Está bien, dijo finalmente, ero solo 2 gatos y tienen que ir al veterinario. Tomás sonrió tan grande que se le arrugaron los ojos. ¿En serio? ¿En serio? Por primera vez, Tomás se levantó de la mesa y abrazó a Esteban. Fue un abrazo rápido, casi accidental, pero Esteban sintió que algo se relajaba en su pecho. Tal vez no sabían cómo ser una familia perfecta, pero estaban aprendiendo a ser una familia real y eso por ahora era suficiente. 6 meses después la casa había cambiado completamente. Ya no se sentía como un museo lleno de recuerdos tristes, sino como un hogar donde pasaban cosas todos los días. Los 2 gatos que Tomás había rescatado, Sombra y Canela, dormían en su cama todas las noches. Elena había aprendido a caminar sin cojear y había vuelto a la escuela, donde tuvo que explicar 1000 veces por qué había faltado 3 años.
Tomás también iba a la escuela ahora en un grado menor porque nunca había estudiado antes, pero aprendía rápido. Las mañanas se habían vuelto la parte favorita del día para los tres. Esteban se levantaba temprano para preparar el desayuno. Había aprendido a hacer huevos revueltos como le gustaban a Elena, y tostadas con mermelada como las prefería Tomás. Ya no tenía empleada doméstica los fines de semana. Había descubierto que le gustaba cocinar para sus hijos. Elena bajaba primera, siempre con el pelo enredado y una sonrisa medio dormida. Se sentaba en la silla del medio de la mesa del comedor, la que antes nunca se usaba. Tomás llegaba después, descalzo y con una remera que casi siempre estaba al revés. «Buenos días, familia», decía Elena todas las mañanas, como si fuera un ritual nuevo que había inventado. «Buenos días», respondían Esteban y Tomás al mismo tiempo. Esa mañana en particular, mientras desayunaban, Elena hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. «¿Podemos poner una foto de mamá en la mesa?» Esteban dejó de masticar. Tomás miró a Elena con curiosidad. «¿Por qué?», preguntó Esteban. «Porque ella también es parte de esta familia y creo que a Tomás le gustaría conocerla». Tomás asintió. Había visto fotos de Elena en la casa, pero Elena tenía razón. Quería conocer a la mujer que le había cantado canciones de cuna antes de que naciera, aunque no recordara su voz. «Está bien», dijo Esteban, «pero solo si Tomás también quiere». «Si quiero». «¿Creen que a ella le habría gustado conocerme?» Elena tomó su mano por encima de la mesa. «Le habrías encantado. Era muy buena para cuidar a los que necesitaban cariño». Después del desayuno fueron al estudio de Esteban y eligieron una foto de Elena sonriendo. La pusieron en un marco pequeño al lado del frutero, en el centro de la mesa. «Ahora ya somos 4 en el desayuno», dijo Elena. «Satisfecha». Esteban miró a sus hijos y sintió algo que no había sentido en años. Paz, no la felicidad completa que había tenido cuando Elena estaba viva, pero sí una tranquilidad profunda, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio después de años de estar desbalanceado. «Papá», dijo Tomás de repente. Era la primera vez que lo llamaba papá sin que sonara forzado. Esteban sintió que se le aceleraba el corazón. «Sí. ¿Usted cree que las familias que se rompen se pueden arreglar completamente?» Era una pregunta muy seria para un niño de 7 años. Esteban pensó antes de responder: «No creo que se puedan arreglar para que queden iguales que antes, pero creo que se pueden arreglar para que sean algo nuevo, algo diferente, pero igual de fuerte como nosotros». «¿Como nosotros?» Elena se levantó de su silla y abrazó a los dos al mismo tiempo, haciendo un sándwich de abrazos que los hizo reír a todos. «Creo que mamá estaría orgullosa», dijo. Esa tarde, mientras Elena hacía la tarea y Tomás jugaba con los gatos en el jardín, Esteban se quedó parado en la ventana de la cocina mirándolos. Ya no se parecían al hombre desesperado que había perdido a su esposa y casi había perdido a su hija, ni a los niños rotos que habían llegado a su vida hace meses. Se parecían a una familia rara, construida sobre pérdidas y mentiras y años desperdiciados, pero también construida sobre la decisión diaria de quedarse, de intentar, de perdonar las cosas que no se podían cambiar y arreglar las que sí. No era perfecta. Tomás todavía tenía pesadillas algunas noches. Elena a veces se frustraba con su cuerpo que no recordaba cómo hacer cosas simples. Esteban a veces no sabía cómo ser padre de un niño que había crecido sin él, pero se tenían y estaban aprendiendo que eso era lo único que realmente importaba. La mesa del comedor ya no tenía un solo lugar ocupado. Tenía 3 sillas que se usaban todos los días y el retrato de Elena que los miraba sonriendo. Por fin, después de tanto tiempo, la casa volvía a sentirse como un hogar y eso era suficiente para empezar. Fin. Te emocionaste con la historia de Tomás y Elena. Esta historia nos recuerda que las familias no siempre nacen perfectas, sino que a veces se construyen con amor, paciencia y la decisión de no rendirse. Los gemelos separados al nacer, que se reencuentran años después, nos enseñan que nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del pasado y crear nuevos lazos. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar sobre segundas oportunidades y el poder del perdón. ¿Crees que Esteban, Tomás y Elena lograron formar una verdadera familia al final? ¿Qué opinas sobre las decisiones que tomaron los personajes a lo largo de la historia?
Nos encanta leer tus comentarios y conocer tus reflexiones sobre estas historias que exploran los vínculos humanos más profundos. Si te gustó este contenido y quieres seguir disfrutando de más historias emotivas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna publicación. Por cierto, nos da mucha curiosidad saber desde qué país nos estás viendo.